¿Y si educamos a nuestros hijos en la obediencia de la mano del Padre Pío? Estimados amigos, mi nombre es Diego Mauricio Duque y este es su canal, Bajo el Auxilio del Padre Pío. Hoy vamos a hablar de la educación de los hijos en la obediencia. Sí, en esa virtud que tanto se está perdiendo hoy en día porque yo he escuchado de muchos padres decir, mis hijos no me obedecen. Incluso hasta madres de niños de 9 años que dicen, yo ya no puedo con él. ¿Cómo puede ser esto? Pero es la situación que tenemos. Nosotros como jóvenes que vivimos en esta, digamos, esta revuelta de libertades y de un montón de cosas que nos va ofreciendo el mundo, de pecados, vamos a llamarlo tal cual es, tuvimos tal vez en nuestra niñez la tristeza de que nuestros padres no supieron educarnos en la obediencia. Digamos, los padres no aprenden a ser padres sino ya cuando tienen sus hijos y cometen errores, lo hacen lo mejor que pueden. Pero si podemos hacerlo, ¿por qué no hacerlo? Y mucho más, ¿por qué no hacerlo de la mano del Padre Pío? Entonces, en este video vamos a tratar sobre ello. Entonces, primero que nada, denle me gusta a este video para que así pueda ser más conocido. Pueden compartirlo también con otras personas que ustedes saben que les va a hacer mucho bien conocer todas estas reglas que vamos a educar para educar en la obediencia. Y suscríbanse, y aquí abajo, además de suscribirse, pueden darle en la campanita y así van a recibir todos nuestros videos. En el canal, bajo el auxilio del Padre Pío, ustedes pueden ir a la lista de reproducción. Y en la lista de reproducción van a ver que hay una lista que está dedicada a la educación de nuestros hijos, niños, adolescentes. Entonces allí va a estar la educación, educando a nuestros hijos de la mano del Padre Pío. Entonces en esta lista va a aparecer todos estos videos hablando sobre esa educación. ¿Por qué bajo el auxilio del Padre Pío? ¿Por qué de la mano del Padre Pío para educar a nuestros hijos? Porque el Padre Pío fue un hombre de un profundo amor, una profunda caridad. Él tenía una gran autoridad, un sentido de la justicia muy grande, pero también un amor a las almas inmenso. ¿Cómo él llegó a desarrollar eso? Cómo él era severo cuando tenía que ser severo, pero como amable cuando tenía que ser amable. Es porque él fue impregnado con toda una forma de ser católica. ¿Y cómo es esa forma de ser católica? En esta lista que les he mencionado, donde hablamos de la educación, estamos citando al reverendo padre Raúl Plus, un jesuita, donde él habla de la educación de los niños en su libro Cristo en el Hogar. La relación que tiene entonces con el Padre Pío es esa profundidad en que el Padre Pío está como que asumido en un ambiente católico, en las formas de amar católicas. Él mismo, cuando fue educado de niño, fue educado de manera piadosa y en la fe. ¿Y cómo nosotros podemos hacer que nuestros hijos también sean santos? Vamos entonces a ver lo que nos dice el padre Raúl Plus en Cristo en el Hogar sobre la educación en la obediencia. Entonces él empieza diciendo lo siguiente, y es esencial que nosotros tengamos esto como el pilar de la educación de los hijos. El padre es el padre y la madre es la madre. Alguien puede decir, es una redundancia, ciertamente, pero lo que se está haciendo aquí es una definición, se podría decir. Porque el padre Raúl Plus empieza diciendo, el padre es el padre, la madre es la madre, y es una aseveración que él hace, porque ve que en el mundo, tristemente en nuestra generación, esa aseveración hay que hacerla, porque si no, entonces hoy en día ya no es el padre, sino el amigo. Yo no quiero ser tu madre, sino tu amiga, quiero escucharte, etcétera, etcétera. Lo que el padre está diciendo es, no, nosotros no somos amigos de nuestros hijos, sino que el padre es el padre y la madre es la madre. Y por tanto también define sus dos papeles. El padre tiene unos deberes específicos, la madre tiene unos deberes específicos, y ambos tienen que cumplir esos deberes si quieren educar en la obediencia a sus hijos. En este tiempo donde tristemente hay tantas madres solteras, pues serán ellas
las que ocupen ambos lugares, aunque obviamente nunca lograrán hacerlo completamente, pero deben tener ese principio. Tienen que tener los hijos una educación en la obediencia, sabiendo que sus padres son sus padres, no son sus amigos, no son sus compinches tampoco, son una autoridad. Porque para educar en la obediencia necesitamos saber bien y tener bien en vista quién es la autoridad y qué hace una autoridad, católicamente hablando, porque no es una autoridad que oprime por oprimir, sino que es una autoridad que, como va a decir el Padre, nos va a guiar para que los hijos sean realmente obedientes. Entonces sigue el Padre, el reverendo Padre Raúl Plus. Cada uno tiene su misión, pero es necesario que ambas concuerden armónicamente. La misión del Padre y de la Madre. Conviene fijarse en esto, especialmente cuando se trata de ejercer la autoridad sobre los hijos. Al Padre, le compete la autoridad principal. La Madre, que le está asociada, participa de tal autoridad. Ambos en consecuencia tienen el deber de gobernar conforme a su misión. Entonces, el Padre de una manera no ciertamente dura, pero sí enérgica. La Madre de una manera no ciertamente floja, pero cuando debe exigir las mismas cosas con igual firmeza, por cuanto debe exigir las mismas cosas con igual firmeza, pero sí más suave. Esto es una cosa interesante. Ustedes ven la armonía y la necesidad del Padre y de la Madre. El Padre puede exigir de manera enérgica, sin una dureza innecesaria, y la Madre de una manera más suave, sin que deje de ser sí una exigencia. ¿Qué pasa si se cambian esos papeles? La acción ha de ser común, armónica y coordinada y dirigida al mismo fin, es decir, el padre manda algo, la madre está de acuerdo con lo que el padre mande, igualmente si es la madre la que manda algo, el padre está de acuerdo con ella. No puede darse un choque entre los dos, eso es desastroso para que los hijos aprendan a obedecer. Es sumamente deplorable que cuando el padre da una orden, la madre tolere la infracción de la misma. Es así. El Padre Pío era con muchas almas bastante duro. ¿Pero por qué era así de duro? Porque eran almas que seguramente habían crecido cuando niños, habían sido muy mimados o un sinfín de cosas, o habían tenido sufrimientos que no habían sido bien sobrellevados. Entonces se habían acostumbrado al pecado, porque quien no es capaz de obedecer órdenes, ni siquiera la de sus padres, que son lo más cercano que tiene, ¿cómo va a seguir la ley de Dios? Entonces muchas veces el Padre Pío tuvo que darle a algunas personas palabras muy duras. Incluso después veremos la historia de un hombre que va donde él después de haber muerto su hijo y el Padre Pío solo le da 2 frases y son durísimas, y sin embargo le vale la conversión a este hombre. Pero precisamente es porque es necesario que haya esa dureza o al menos esa energía en el mandar en cuanto al padre. En este caso que hablamos de los padres ya de familia, en cuanto al padre dar con energía, es decir, una dureza en buenos términos, el padre habla de enérgica y la madre un poco más suave. Sin embargo, que los dos estén coordinados en sus órdenes. O si el padre da una orden, que la madre, por ejemplo, no le contradiga con el hijo o delante del hijo, sino se va aparte con el padre y le dice con su esposo por qué razón debe permitírselo o no debe permitírselo, en fin, pero entonces sea el padre el que después cambie él la opinión. El padre debe evitar un rigor excesivo. Los hombres somos más tendientes a eso. Una severidad desmedida y más aún la violencia. Cuando hablamos aquí de violencia es que se golpea al hijo de una manera desmesurada. La madre a su vez debe temer la debilidad, la insuficiente resistencia al lloriqueo del hijo y a sus pequeñas ficciones para esquivar un castigo o sustraerse a un deber. Es muy tendiente de la madre, sobre todo aparece mucho en la televisión y en el cine, que es la madre que va al hijo, el hijo finge estar enfermo porque no quiere ir a la escuela
y ella es la que entonces dice, bueno, está bien, si estás un poco enfermo, no sé qué. No debe ser así. La madre tiene que mostrarse firme, siempre. Porque si ella cede a cualquier, como dice el padre, lloriqueo del hijo, entonces, ¿dónde está la autoridad? Y después la obediencia del hijo sigue disminuyendo aún más. Debe temer sobre todo menoscabar la autoridad paterna, esto es para las madres. Sea que se desacaten sus órdenes, sea que so pretexto de atenuar la severidad del padre se discutan sus decisiones, lo que les decía. Debe recurrir al padre para lograr la mitigación necesaria cuando le parezca que las cosas se llevan demasiado lejos y nunca debe resolver de por sí un caso en abierta oposición con la solución dada antes por él. O sea, los dos deben estar unidos en su decisión. De lo contrario, los hijos saben que les quedará el recurso de acudir a la mamá cuando el papá ordene algo y fácilmente podrán pasar por alto la orden dada. Padre y madre pierden así su autoridad, con grave quebranto de ambos. Los hijos no deben advertir nunca el menor desacuerdo entre sus padres, ni en cuanto a ideas ni en cuanto a métodos de educación. De lo contrario, sobreviene la ruina de la obediencia. No se le prohíbe a ésta suavizar la ejecución de alguna orden dada por el padre, lo cual es cosa distinta, pero en tal caso convendrá siempre justificar la conducta del padre y no aparentar condenarla al modificar una decisión suya. Esa unidad entre los padres va a dar que los hijos sean realmente obedientes y que la autoridad no disminuya. Marido y mujer no hacen sino uno. Dejará el hombre a sus padres, se unirá a su mujer, dejará la mujer a sus padres, se unirá a su marido, los dos serán una sola carne. Él es la fuerza, ella la suavidad. El resultado no ha de ser una oposición, sino una conjunción, la constitución de un solo ser colectivo. La pareja, el matrimonio, ¿no? Los esposos. Otro punto. Conviene impedir que los hijos nos manden a nosotros. Eso es algo esencial. ¿Cuántos padres y sobre todo cuántas madres faltan a su misión? No se trata de mandar a tontas y a locas, sino de dar órdenes atinadas y de no volver sobre un mandato dado. Una vez se da una orden, no hay vuelta atrás. Ya se ha dado. Mándese poco, que esto es indicio de una autoridad firme. Pero exíjase puntualmente lo poco que se ha mandado, que esto es indicio de una autoridad fuerte. También no podemos cargar a nuestros hijos de un montón de órdenes una tras otra, porque al final ellos no van a saber exactamente cuándo atender y cuándo no, porque si con la misma autoridad se le manda hacer algo muy sencillo y hacer algo más grande, entonces no se entiende bien cuál es la diferencia. Cuando se mande poco, como dice el padre Raúl, que se mande de manera puntual, firme, decidida. Evítese lo minucioso y lo molesto. Úsese de una firmeza serena. El niño que se deprime, no sin razón, ante una catarata desordenada de prescripciones que le llueven de todas partes, cede ante una suave pero inexorable exigencia. La sinceridad le vence y la firmeza sin desmayos le inclina invenciblemente a rendirse. De esta manera nosotros vamos ahora mismo a señalar un punto que es para la obediencia. Esa es la base, la primera base que cimentamos en la obediencia. Mándese poco, pero cuando se mande, se manda firmemente. El padre y la madre unidos, que la madre no disminuya la autoridad del padre, que el padre no se exceda en lo severo, ni la madre en lo misericordiosa, sino que los dos como una sola carne gobiernen a sus hijos en armonía y sobre todo los ayuden para salvar sus almas. Recuerden que el Padre Pío lo que quería sobre todas las cosas, además de que era un hombre increíblemente humilde, era la salvación de nuestras almas. Tenemos también la responsabilidad de salvar las almas de los hijos. Entonces lo vamos a hacer bajo el auxilio del Padre Pío.
Por último, entonces, recuerden suscribirse aquí abajo en la campanita, denle en me gusta, compártalo con otras familias para que ellas también sepan educar a sus hijos de la mano del Padre Pío. Y una vez puestos bajo el auxilio del Padre Pío, nos pueden mandar sus intenciones bajo el auxilio del Padre Pío @gmail.com. Nosotros, los encargados de ese apostolado, los voluntarios de este canal bajo el auxilio del Padre Pío, rezaremos por ustedes. Que el Padre Pío les bendiga abundantemente y continúen viendo esta lista de reproducción, esta serie que estamos haciendo sobre la educación de nuestros hijos. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria.